En esta mañana vamos a hablar de un hombre muy prominente en la palabra de Dios y que Dios quiso dejarnos su testimonio y quiso dejarnos parte de la historia de su vida como un ejemplo en lo que tenemos que tomar para seguir. Amén. Y lo grande de este personaje es que de la palabra es Dios, ¿verdad? Es el Señor, como siempre, porque sobre todo lo que nosotros leemos en la palabra es Dios, ¿verdad? Dios que se quiere manifestar, Dios que quiere hablar, Dios que quiere corregir, Dios que quiere levantar. Siempre todo está en torno al Señor. Bueno, en esta mañana entonces vamos a hablar de ese hombre a quien Dios le tenía muy bendecido. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre llamado Job tiene una historia gloriosa, maravillosa en la palabra de Dios. Perfecto y recto lo llama Dios a él, y eso significa honesto y moralmente correcto, una personalidad intachable. Eso es la presentación, ¿verdad? Así le puse al mensaje: Dios y la presentación de Job, su siervo. Porque él lo dice, él le llama a Job mi siervo. Y esta es la presentación que hace el Señor de un hombre que allá en el libro no sé si en el libro no lo tenía ahí en el contexto, pero hay un ejemplo que dice Dios, que dice el Señor, de Elías. Era hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, y Dios lo escuchó. Y también vemos el sufrimiento de Job como un ejemplo. Pero de este hombre humano, el Señor hace tal presentación y dice que él era un hombre de una personalidad intachable. Hemos dicho anteriormente que perfecto es estar completo, y para ahí vamos cada uno de nosotros. Tome en serio la palabra del Señor. Para ahí vamos, para estar completos. Y tiene que ser esa su oración. Como es mi oración, tiene también que ser su oración. Usted tiene que de orar al Señor y decir: bueno, Señor, yo quiero estar firme, completo y perfecto ante ti, Señor. Anoche se tuvo la primera reunión de célula, y recomendamos a las hermanas, de los líderes, que preguntaran a las hermanas ¿qué efecto está teniendo esa palabra en sus vidas? Porque la palabra hay que escucharla y hay que hacerla para ver sus resultados. Amén. Job era perfecto ante las críticas humanas. Él era perfecto, pero no quiere decir que Job no era sin pecado ante Dios, ¿verdad? Pues el Señor lo conoce todo, ¿verdad? No se puede decir entonces que él era sin pecado. Él era un hombre humano, ¿verdad? Pero Dios conocía la profundidad de su vida, y Dios habla así de él. Job nos presenta que él era un ideal de lo que es la sabiduría en el hombre. Lo presenta la palabra un hombre cabal, un hombre que había alcanzado, a través de lo que él vivía, había alcanzado una moral, una alta moral, en medio de todo lo que él se movía. O sea, ahí nosotros podemos ver algunos capítulos donde él habla de su vida, en la estima que él tenía dentro de ahí de Uz, donde él vivía, ante las autoridades,
ante los hombres, ante los niños, aún ante las doncellas. Era un hombre limpio. La valoración que Dios tiene de Job no es que Él está diciendo que es absoluta su perfección, pero lo que Dios destaca, Él que era fiel, Él era un hombre fiel en sus deberes para con Dios, era fiel. Y del momento que Él dice mi siervo Job, eso significaba que era un hombre que estaba en una sumisión con Dios, era un hombre que se sometía a Dios, ¿verdad? Maravilloso. Entonces, a toda esa entrega, a esa obediencia, a esa sumisión que Él tiene para con Dios, entonces ahí está entonces la recompensa de los que deciden en su corazón vivir con tales actitudes. Ahí está la recompensa. ¿Qué dice? Dios entonces lo cercó, levantó un vallado alrededor de él, y dice que también le bendijo el trabajo de sus manos. Él era un hombre trabajador. Entonces dice que bendijo el trabajo de sus manos. Esa era la recompensa que hasta ahí él había alcanzado. Y que esa vida de entrega, de fidelidad a Dios, claro, le concedía a él también tener grandes alturas espirituales, alcanzar grandes revelaciones espirituales. Vaya, cuando ahí vemos incluido nosotros en este libro de Job, el capítulo 28, que nos habla de la excelencia de la sabiduría. O sea, que ya para ese tiempo, bueno, el mundo había crecido en mucho conocimiento. Porque bueno, ahí se nos habla de la minería, ahí se nos habla de las piedras preciosas. Entonces había mucho alcance ya para ese mundo en el cual estaba viviendo Job. Job tenía entonces el favor de Dios. Maravilloso tener el favor de Dios, hermanos. Maravilloso tener el favor de Dios. Su vida, como digo, su vida de piedad era visible. Era visible ante los ojos de Dios y ante los ojos de todos. Lo primero que vamos a ver es que Job era un piadoso, temeroso de Dios. Un hombre piadoso, temeroso de Dios. Aunque, como dije, él no se consideraba tampoco carente de pecado. Él no se consideraba que era un hombre, pues, que él no pecaba, pues no cometía errores. Dice el 9:20: si yo me justificare, me condenaría mi boca. O sea, decía yo no peco contra Dios, yo soy perfecto. Él aquí dice, ¿verdad? Y si me dijere perfecto, eso me haría inicuo. O sea, no, en ese sentido, él sabía que la perfección completa y total es de Dios. Pero en lo que Dios permite que nosotros alcancemos aquí en la tierra, lo podemos alcanzar. Con la ayuda de Él, claro, porque todo es con la ayuda del Señor. Entonces, cuando se dice que Él era un hombre piadoso y temeroso de Dios, es porque Él respetaba los mandamientos de Dios. Y él tenía una aspiración muy definida, una decisión permanente en su corazón de agradar a Dios, con un corazón sano y sencillo como era su ojo. Esa era la aspiración, lo vamos a ver más adelante. Esa era la aspiración, eso es lo que había en el corazón de Job. Un hombre que anhelaba agradar a Dios, un hombre que quería vivir en esa bendición, en ese favor, porque él sabía que Dios lo había bendecido. Pues sí, uno de los hombres más ricos que había en ese tiempo, en ese lugar. Él era recto en su conducta para con Dios y para con los hombres. El temor de Dios reinaba en su corazón, porque Él lo dice ahí.
Al final del capítulo 28 él dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces el temor a Dios era el que regía su conducta, o sea, era el que delineaba la conducta de Job. ¿Vivía en medio de gente perfecta? No, vivía rodeado de gente imperfecta. Vivía rodeado, pero eso era. La palabra dice también aquí en el capítulo 1 que él era un hombre que honraba su familia. Era un honrado padre de familia a sus ojos, a los ojos de Dios. Él era un padre que honraba a su familia. Hemos leído, ¿verdad?, cómo dice que él estaba pendiente de la vida de sus hijos. Cómo se miraba el celo que él tenía por sus hijos. Su celo era conservarlos puros, que ellos se conservaran puros. Oh, celo de padre que ama a Dios, quiere que sus hijos sean guardados. Entonces eso lo hacía ejercer fielmente su condición sacerdotal, fielmente su condición de sacerdote. Dice que la palabra dice que él los llamaba a ellos para purificarlos. Después de que habían hecho las siestas por turno, dice, los enviaba y los, dice, santificaba. Y él se levantaba muy de mañana, ofrecía sacrificios conforme al número de ellos. Eran 10 hijos, eran 10 sacrificios, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía el domingo por la mañana. Así dice ahí. ¿Cómo dice ahí, iglesia? ¿Cómo dice ahí? Padres varones, todos los días. Ejemplo, ¿verdad?, de un padre que honraba a su familia de esa manera ante Dios. Honraba su familia ante Dios. Yo creo que todos los padres que estamos aquí hoy oramos por nuestros hijos, porque tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque les amamos también. Entonces dice que esto era también para purificarlos. Y algo hermoso que yo puedo ver aquí es que los hijos se sometían a él, porque los mandaba a llamar y ellos, los hijos venían, eran bien sujetos a Job, los hijos. Era pues maravilloso, creo, para Job ver a sus hijos convidándose. Los había visto crecer, ahora ya estaban casados, y qué bonito era verlos en esa armonía, verlos en esa unidad, que hacían festejos y se invitaban unos a otros a esas fiestas que tenían. Esa era una bendición que él gozaba. Él los contemplaba. Es una bendición, ¿verdad?, ver a los hijos de esa manera. Nosotros también. Entonces podemos ver que Job era un hombre muy perseverante en sus acciones. En todas sus acciones era un hombre ejemplo, en todas sus acciones. Entonces era un ejemplo que cuando Dios, ¿verdad?, bueno, habló de él, el encabezado dice, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No sabemos el por qué. Bueno, yo puedo decir que Dios lo elige a él por ese testimonio que acabamos de exponer, que Dios en su soberana voluntad escoge a Job y lo mete en un proceso. En cierta ocasión estudiamos un libro nosotros, decía que Job había sido tomado por Dios, y lo escribía una teóloga, me acuerdo. Entonces ella exponía que Dios había puesto a Job en medio del cosmos, ¿verdad?, del cosmos, del cielo
perfecto, eterno de Dios y del enemigo, ¿verdad? De Satanás. Y Dios pues había hecho alarde de eso, de la condición de Job, de su vida, de su persona. Pero que bueno, para que eso callara las acusaciones del enemigo, hubo que procesar la vida de Job con el rebelde, aunque Job no era rebelde en nada, dice que tenía rebeldía, pero tuvo, bueno, el Señor lo hizo así, y entonces Job entra en una confrontación con el enemigo, ¿verdad? Pero bajo la cobertura de Dios, con la autoridad de Dios. Pero que nosotros lo podemos ver aquí, cuando en ese tiempo todavía dice que se presentaban los hijos de Dios, y entre ellos llegó el enemigo, llegó Satanás, que ya era declarado enemigo de Dios y de su creación y de sus hijos, ¿verdad? Entonces el Señor le dice a él, en el verso 8: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pregunta: ¿no has considerado o no lo has visto? Porque ¿de dónde vienes?, le dijo el Señor. Yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. En ese recorrido que has hecho, el Señor le dice: ¿acaso has visto? ¿Has visto ahí en la tierra de Uz, que estaba, dice, al este del río Jordán, en la tierra de Edom, que hoy es Jordania? Ahí estaba ese pueblo, a un hombre llamado Job, que es perfecto, recto, y que vive apartado del mal. Y va el acusador, va el rebelde, para siempre, condenado para siempre, y le dice: ¿acaso te teme de balde? ¿Acaso es que Job te ama así nomás? No, no te ama así nomás. Cuando Satanás escucha los elogios que le da Dios a su siervo Job, bueno, él ya no tiene ningún elogio de parte de Dios ya, ni nunca, para siempre. Está destinado, condenado para la eternidad por rebelde con Dios. Lo inquietó, se impacientó, porque cuando le habla de Job, a Dios le dice: él es un hipócrita. Él es un hipócrita, aunque él sabe que eso es mentira, porque si Dios se lo está diciendo es porque es verdad. Pero él le dice: él es un hipócrita, porque eso es lo que hace el enemigo. Te acusa, te señala. Él merodeaba alrededor de la vida de Job. Él miraba la vida de Job. Quizás, ¿cuántas veces quiso llegar y dañarlo? Pero no podía, porque ahí estaba el círculo invisible de la protección de Dios en derredor. Y no podía. Y no podía llegar. Pero lo observaba. Como también, hermanos, esto es para nosotros. Él también merodea alrededor de tu vida y de mi vida. ¿Y cuál es la obra de él? Es robar, matar, destruir. Eso es lo que hace. Por eso tú tienes que tenerlo también a raya. Tú tienes que tenerle los límites que Dios te ha dado a ti. Y él no va a poder pasar, a menos que el Señor lo permita, para tu
bendición para tu proceso. Pero, bueno, Dios había bendecido, sí, Dios había bendecido la vida de Job. Dios lo había prosperado a él. ¿Por qué? Porque él era un hombre diligente. Dios prospera a los diligentes. ¿Acaso no dice la palabra? Que Dios prospera la mano de los diligentes. A los haraganes Dios no los prospera. Dios prospera la mano de los diligentes. El trabajo. Él era un hombre muy rico. Ahí hasta nos dice cuánto tenía él. Era un hombre muy rico. Las posesiones que él tenía eran muy ricos. Pero además de que él era muy rico, era un hombre generoso. Que él sabía dar. Principio glorioso, aleluya. Que el Señor a nosotros nos ha enseñado. ¿Qué hace el enemigo? Roba. El Señor da en abundancia. Por eso, mire, ¿sabe una cosa, hermanos? Aquí hago un paréntesis y bendigo la iglesia y ustedes de Río Blanco, porque somos una iglesia que hemos crecido en el dar a Dios. En el dar a Dios. Y eso anhelo que se dé en las otras congregaciones. En las otras congregaciones. Que ese espíritu de egoísmo, ¿verdad? Que se quite de nuestro corazón. De que cuando usted trae su ofrenda y su diezmo al Señor, usted no me lo trae a mí. Usted lo trae al altar del Señor. Porque yo acaso lo que le he prometido. Elisa les promete abrir las ventanas del cielo y derramar sobre ustedes bendición. Así dice la palabra. No, lo dice el Señor en su palabra. Elisa lo que les da es testimonio. Porque yo sí tengo ese testimonio. Y por eso no tengo ningún problema para hablarle a quien se sea. Porque desde los 18 años aprendí el camino. Y yo quisiera que todos los muchachos aprendieran ese camino. Porque van a ver ustedes las puertas de Dios abiertas. Y en aquellos momentos críticos de tu vida, de desiertos, ahí vendrá la provisión de Dios. Porque tú haces una siembra, ¿verdad? Y en tiempos cuando no haya lluvia y que no puede haber una cosecha natural, va a venir la sobrenatural. Porque yo lo he tenido. Sí. Y bueno, hermanos, pero qué triste es cuando nosotros... pero eso también es parte de que nosotros como pastores tenemos que enseñar esto. Entonces mire que Job era un hombre rico y un hombre generoso. Así lo vamos a ver, que él hacía ayuda a los huérfanos, a las viudas, a todo el mundo él ayudaba. Cuando vino esta aflicción terrible a la vida de Job, ¿cómo se comportó Job? Porque bueno, le dice, bueno, tócale todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es la arrogancia del diablo, que el Señor lo reprenda. Tócalo, pruébalo, a ver. Pruébalo, a ver. Entonces el Señor dice que le permite que le quite todo. Pero al instante empieza él a quitarle todo. Le quita todo. Le quita los bienes, le quita a los hijos, le quita todo. ¿A través de qué? A través de la destrucción. Usa el viento, usa el fuego, usa los ladrones para arrebatarle todo. Y lo único que le deja es la mujer. Y vamos a ver más adelante. Pero bueno, ante esas pruebas, ante ese proceso, este hombre que Dios lo consideraba, Dios lo llamaba perfecto y temeroso de Dios y apartado de mal, él bendice a Dios. Él bendijo a Dios y mostró ser un hombre recto ante Dios. Él bendijo a Dios. Adoró a Dios en esas pruebas. Dios, su corazón estaba acostumbrado a darle gloria y honra al Señor. Porque imagínense usted en un instante ser despojado, ¿verdad? Yo digo en un instante, pero es que iba una tras otra, ¿verdad? Iba siendo despojado. Pero la actitud de él no era blasfemar el nombre de Dios. Lo que buscó el diablo, que él blasfemara
Porque eso es lo que dice aquí. ¿Ah? ¿Acaso vas a mirar si no blasfema en tu misma presencia? Porque vale que en una prueba usted le pueda preguntar a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? Vale. Porque hasta Jesús dijo: Padre, en ese maní, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. Ahí vamos al otro, sino como tú quieres. Pero la cosa es cuando usted acusa a Dios. Esa es la blasfemia, acusar a Dios. Pero Job en ningún momento él se levanta contra el Señor, ¿no? Que él dice que él adora a Dios. Pero ¿a qué lo llevó a todo eso? Por su perfecta relación con Dios. Porque su alma estaba acostumbrada a adorar a Dios. Y por eso estaba como preparado ante las circunstancias que vinieran. Estaba preparado. Y en él había ese descanso. En él había esa paz de Dios. Porque, bueno, podríamos decir, bueno, está bien que le quitara los bienes, pero los hijos, por quienes tanto oraba él. Pero no, él se mantiene firme en su amor a Dios, en su temor a Dios. Y él adora a Dios en esas pruebas, ¿verdad? Y en esas aflicciones él se comporta como un hombre sabio, bueno, temeroso de Dios, apartado de mal. Apartado de mal. Él se humilla bajo la mano de Dios. Él bendijo al Señor y con eso mostró cuán recto era él. ¿Han pasado pruebas en sus vidas? Pero hermanos, del comportamiento que nosotros vamos a tener, hemos tenido, tengamos o vamos a tener, va a depender de su relación con Dios. De la relación que usted tiene con Dios, eso va a depender su proceder. De la relación que usted tenga con Dios. Por eso, cuán importante es acostumbrar el alma. Es permitirle a Dios trabajar en el alma nuestra. Es ponernos ante Él y decirle: Señor, mira esta condición de esta parte de mi alma. Está tomada, está atada, pero libérala, Señor. Suelta estos nudos, suelta estas ataduras de mi alma, porque mi alma tiene que alabarte en todos los tiempos. En todos los tiempos. Entonces él adora a Dios. Él adora a Dios. Y él da un testimonio ante Dios honroso de su perseverar y de su conducta en la aflicción. En la aflicción. Que Dios nos ayude con esta palabra, ¿no? Porque sí, hay veces, hermanos, que tenemos nosotros enfrentamientos, pero aún en esos enfrentamientos usted va a ver, ha trabajado el Señor en mí. Ha trabajado el Señor en mí. Entonces puedo decir yo que Job pasó el examen. Verso 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La segunda prueba. La segunda prueba. En la primera dice, que no acusó a Dios en ningún momento. En la segunda prueba, el verso 3 dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad,
aun cuando tú me incestaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios está hablando así, y ahí dejémoslo, no razonemos. Dios lo está hablando así. Él responde a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, no te falló aquí, ¿verdad? No te falló. Pero ahora tócale su cuerpo, y no solamente su piel así con un rasguño, con una sarnita ahí encima. No, tócale su hueso, dice. Hasta su hueso. Esas llagas de Job vinieron a estar a su hueso. Un dolor en los huesos es terrible, hermanos. El dolor en los huesos es terrible. Y le dice hasta su hueso, la piel. Pero ahí le dice hasta sus huesos. Y buscaba ¿qué? La blasfemia. Eso es lo que buscaba el enemigo. Porque le irrita tu obediencia. Le irrita tu adoración a Dios. Le irrita tu alabanza. La gloria que la das a Él en medio de la aflicción. Eso le irrita. Está vencido por la eternidad y no puede contra ti. Porque Dios es por nosotros. Aleluya, Él es por nosotros. Él es por nosotros. Él es por nosotros. Bueno, Dios le permite. Cuidadito, toca su vida, les. Te voy a permitir que bueno, lo toques. Y bueno, dice que lo hirió con una sarna desde la cabeza hasta los pies. No había parte del cuerpo de Job que no estuviera infectado. Y bueno, llegó, dice que se echaba ceniza, quizás para que las moscas se fueran. Y se rascaba, dice, con un tiesto. Una condición terrible, deplorable, para un hombre que era eminencia. Para un hombre que era eminencia, para un hombre que era afamado, para un hombre que se sentaba en las puertas, que era respetado, que venían, decían, ahí va Job, ahí va Job. Y ahora estaba allá, podríamos decir hoy, pues con una lepra, con un cáncer en la piel, ahí, hundido, señalado, acusado. Porque en esos tiempos el castigo se asumía que Dios castigaba a los rebeldes, a los desobedientes, que les mandaba esas calamidades porque habían pecado contra Dios. Y en esa actitud es cuando van los amigos de él y lo acusan a él, ¿verdad? Pero Job, en esas dos pruebas, él pasa el examen. ¿Cómo contesta él? Porque ahí llega hasta su mujer. Hasta su mujer llega, en el verso 9 llega y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ya, suicídate. Si querés te traigo una hierba venenosa, te la mascas y te mueres ya. Tú ya no eres nada. ¿Qué tienes? Mire, hasta ahorita vine a entender algo, tantos años. ¿Cuántos años tengo que estar Job en mi Biblia? 49 años. Si he leído este libro de Job y lo estoy leyendo ahorita, mire, estoy detenida. Wow, Dios mío, qué profundidad de la que hay en este libro. Y ahorita vengo a ver que todo lo tocó el enemigo, pero a su mujer no se la tocó. Le mató a los hijos, pero a su mujer se la dejó. Y lo que Satanás deja es para darte la estocada. La estocada. Pues hay que tener cuidado con lo que Satanás va dejando. Por eso nosotros no tenemos que dejarle nada al enemigo. Cerrarle todo. Y por eso tenemos que orar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, si hay algún portillo en mi alma, ciérralo. Ayúdame, Señor, a que se cierre. Porque se anda atisbando.
y le dejó a la mujer. Y mire, la que tenía la ayuda idónea, la que tenía que haberle estado limpiando las llaguitas ahí, ¿verdad? Sanándole las llagas, la que tenía que haber estado dándole el atolito, ¿verdad? La sopita Maggi, la sopita de pollo, la que tenía que haberle limpiado las sábanas, lavándole las sábanas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa le dice: muérete, muérete. Terrible. Esta enfermedad llegó a ser dolorosa, tremendamente dolorosa. Hermanos, el dolor oscurece la mente. Oscurece la mente. Él le dice, como las mujeres fatuas, cualquiera, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Mujeres, aquí hay una lección para nosotras. Has hablado. ¿Cuántas veces nosotros las mujeres hablamos fatuidades al esposo, verdad? Yo ya soy libre. A mí ya no me cae, ¿verdad? Ya me libró el Señor, ¿verdad? Sí, pero es tremendo cuando la mujer, porque la mujer está para levantar, para edificar, ¿verdad? Tome lección usted de aquí, ¿verdad? Porque así le dice, va, ya sea que Job había visto, o tal vez había observado ciertas cosas en esta mujer. No nos vamos a razonar mucho ahí, ¿va? Y le dice: ¿qué recibiremos de Dios? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo eso no pecó Job. Con sus labios. Ay, la boca, ¿se acuerda? La lengua, poder que maneja su lengua. Tiene una gran victoria. Bueno, en esta segunda prueba, ¿qué quiere Satanás? A enviarle esa sarna, a herirle de esa manera. ¿Será que ya lo estaba planeando? Tiene esas cartas escondidas. El muy, ¿verdad? Pero quiere que desconfíe de Dios. Él quiere lograr que Job desconfíe de Dios. Ahora por esa enfermedad, porque es bien difícil darle gracias a Dios en el dolor, hermano. Bien difícil. Alabar al Señor en el dolor. Ay, si aquí tu alma está acostumbrada, ahí sí. Pero es duro, es algo duro. El apóstol Pablo, cuando escribe en 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 9, él habla y dice: se me dieron unas grandes revelaciones que el hombre no puede decirlas como son. Fui llevado al paraíso, pero para que esas revelaciones a mí no me exalten como que si yo fuera el que está sentado a la diestra del Padre. A mí se me ha dado un aguijón en mi carne y he recibido 3 ataques en ese aguijón, y he orado a Dios que me lo quite, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque en ese dolor te estoy perfeccionando, Pablo. Ay, santo. Por eso dijo: en el dolor físico es duro. Pero nosotros, les voy a contar esto, un testimonio. En el grupo de intercesión, todas nosotras hemos pasado pruebas duras, durísimas. Por eso, hermanos, oren al Señor. Acuérdense en sus oraciones allá: Señor, oro por las hermanas que están en intercesión, Señor. Cúbrelas con tu sangre bendita y poderosa. Guárdalas de todo ataque del enemigo. Porque no habemos ni una de las que Dios ha llamado a estar aquí que no hayamos pasado procesos duros. Procesos de muerte, de querernos matar el diablo. Sí. Pero hemos aprendido. Y algo que, bueno, muchas veces hemos meditado, que oramos a Dios por los dolamas que tenemos físicamente. Pero ¿por qué? Y tanto que oramos, nos ministramos y todo. Pero un día llegamos, el Espíritu Santo nos lleva a esto. Bueno, bástate mi gracia. Para la gloria de Dios puedo decir esto. Cuando, por ejemplo, Antonia, ella ha padecido de una
una cuestión que le sale ella en su boca. Yo le he visto esas llagas a Antonia en su boca, en su lengua, sus labios gruesos, hinchados. Pero sabe que ella se ha venido a orar. Así ha venido a orar. Y así les podía contar de todas. Pero entendimos eso. Entendimos eso. Que basta de mi gracia. Basta de mi gracia. Porque el deseo del cuerpo es estar en la cama, acostada. Pero es más grande el deseo de Dios en nosotros. Sí. Ahorita la hermana Virginia está quebrada de 2 costillas. Ella es una de las fieles, una de las ancianas fieles que está aquí. Y una simple caidita ahí. Los hijos tienen que levantarse orando fuertemente, porque ella ora. En su sencillez ella ora. Yo la he visto llorar delante del Señor. Ella ora. Consideramos, hermanos, estar aquí orando por la iglesia un privilegio. Un privilegio. Yo se lo demandaba al pastor Adán orar por nosotros, porque todas, hermanos, todas. A una hasta le destruyó el diablo su hogar. Sí. Yo le demandaba a él orar por nosotras, Adán, cubrirnos en oración, porque nosotros confrontamos las tinieblas. Mire, hermano, un día Dios me dio una visión a mí. Dios me ha dado esta visión, vamos a hacerlo, un acto profético. Que al día él me estaba haciendo, la vez pasada me preguntaba, ¿verdad? Por eso, mire, compa, ya le dije, ¿va? Lo que tiene que hacer, ¿va? Bueno. Compa es, como quien dice, me decía, no digas palabra porque es ladrón, pero no, hombre, es amigo. Entonces, ese día, bueno, hicimos el acto profético, era en favor de las almas. Y llegamos, me acuerdo, no les para larga la historia. Entonces, con una de las hermanas, le digo yo, pues vamos a tener una reunión especial. Y le digo, hermana, le voy a comprar un tinte, hermana, para que se pinte el pelo. Mira, cuando terminemos vamos a ir a comprarlo. Y salgo yo, sí, mi hermana, y salgo yo con ella. Al salir ahí, dar la vuelta ahí, allá había unos túmulos ahí de cemento. Y le digo, nos vamos a ir en un colectivo. Cuando yo salgo, en eso yo me acuerdo que yo quiero ver para arriba, porque parece que ella me dijo, allá viene un taxi. Cuando yo salgo para arriba, hermano, yo no calculo bien y yo me doy un paso para atrás y yo caigo, hermanos. Caigo sobre el poste de cemento que estaba allí y yo pegué con mi cabeza. Con la cabeza pegué ahí. Yo no me puedo ni levantar, no me podía ni levantar. Yo me quedé ahí sentada y se me puso así, se me inflamó acá. En eso me acuerdo que estaba el hermano Quique y la hermana Guadalupe. Estaban en la parada, ¿se acuerdan? Ustedes iban a un velorio, creo, de un familiar que se había muerto. El hermano Quique se bajó del bus y el hermano Quique me acuerdo que me levantó, me ayudó a levantarme. Y llamaron a Adán, ¿verdad? Adán estaba en la casa para que me viniera a traer. Y hermanos, me acuerdo que me senté en la cama y Adán me estaba poniendo hielo y oraba por mí. Y entonces él empezó a darme unos consejos, me acuerdo. Y una de las cosas que me dijo, mira Lisa, cuando salgas del ayuno, venite para la casa. No vayas a ningún lado. Porque ustedes hacen confrontaciones con las tinieblas y el diablo no se queda tranquilo. Por eso yo lo reprendo en el nombre de Jesús ahorita. Aprendí ese camino. Aprendí. Ese día yo me voy para mi casa. Muy raro que yo pueda salir de aquí. Y se lo digo, Señor, voy antes de venir acá. Y le digo, Señor, voy a estar en el ayuno, pero mira,
necesito con urgencia, pero es que algo que es urgente, que tengo que ir. No es que por cualquier cosa voy a ir. Mi corazón era porque yo quería que la hermana se mirara bellísima ese día, ¿verdad? Pero mire, hermanos, por eso le digo, cuando usted se acuerde, ore. Pero mire, aquí estaba el apóstol Pablo diciendo eso. La mujer, como dije, la usó el enemigo para aún tentarlo más a él, porque lo que ella le dice que haga es: mátate, suicídate. Y eso es lo que nosotros podemos ver, que el enemigo deja a su esposa para después usarla para aún hacerle mal. Ahí sí va a lograr blasfemar contra Dios. Dos negras tentaciones, escribí aquí. Hay dos negras tentaciones de Satanás: la blasfemia y el suicidio. Eso quería que hoy hiciera delante de Dios, para acusarlo, para decirle a Dios: no hay ni uno que te tema en esta tierra. Mira, te lo he probado, yo te lo he probado. Que blasfemara y que se matara. Pero Job, ¿qué pasa? Resiste y triunfa y sale victorioso. En ningún momento, dice, pecó Job, ni con sus labios siquiera. Hasta allí. Pruebas. La pregunta es: ¿resistiría tanto yo? Si usted está, no, creo que usted va a ser el Job de 2025, no. Pero yo creo, en cualquier proceso que usted estuviera o que pueda estar, ahí va a estar Dios, ahí va a estar el Señor para ayudarle. Yo sí lo creo, porque yo así lo he visto, pues. Entonces, hermanos, llegan los amigos de Job. Llegan los amigos de Job y miran su condición. Lo encaran en su condición. Empiezan a hablarle y le empiezan a decir que él ha pecado. Y empiezan a hablarle que Dios aquí, que Dios allá, y que tú aquí, que tú hiciste acá, que entonces mira esto. Usted puede leer todos los diálogos de todos los capítulos detenidamente. Pero aún llega tanto la opresión de sus amigos, que Job llega un momento que le exige al Señor una explicación, pero nunca blasfema contra Dios por sus sufrimientos, porque él quería en todos los momentos ser aceptado por Dios. Pero Job, al final, él se arrepiente aún de esas cosas, de esos momentos que él expresa a Dios, y él decide volver a confiar en Dios. Así lo dice en el capítulo 42. Job se encuentra con Dios, ¿verdad? Pues después de librar todo este proceso, usted puede ir leyendo todos esos capítulos, usted puede ver todo ese proceso. Que le voy a decir algo que esto lo escribí, que según la teología no se puede conciliar los dos Jobs, el antes y el después. Un Job santo con un Job desesperado. Uno que lucha entre las emociones y los sentimientos, como hoy nosotros también. Como hoy nosotros también tenemos esa lucha a veces entre los sentimientos y las emociones. Por eso siempre digo, yo le oro a Dios y se lo digo a usted: órele, Señor, que no lo dominen las emociones, que no lo dominen los sentimientos, porque usted entonces va a actuar humanamente. Si a usted lo dominan los sentimientos, si a usted lo dominan las emociones, usted va a actuar humanamente, torpemente. Esas están aquí. Las emociones están aquí, los sentimientos están aquí, Dios los puso acá. Pero sea la palabra la que a mí me domine, me rija mi conducta, me rijan mis palabras, me rijan mis emociones. Por eso que vamos a la oración, vamos a orar, vamos a acostumbrarle el alma a someterla al Señor. No le voy a decir que es fácil, ¿verdad? No le voy a decir que es fácil, pero está llamado a hacerlo. Dios lo llama a que lo haga. Entonces Job quería tener una perfecta comunión con Dios. Ese era su deseo. Le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en el libro de Job. Creo que ya lo tenía abierto.
En el libro de Job, capítulo 13, 24 dice, 24 del 13: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Él quería tener comunión con Dios. El 14:13, más adelantito: oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Él clamaba al Señor. Y hasta el verso 17 está: y si el hombre muriere, volviera a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellado en saco mi prevaricación, o sea, mi pecado, y tienes cosida mi iniquidad. Él anhelaba, él deseaba que Dios, porque según él es que Dios no quería responderle, no quería hablarle, pero él lo anhelaba, él lo deseaba. 23, el 3, dice: ¿quién me diera el saber a dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Ese es el deseo de Job. ¿Qué podemos ver entonces nosotros en este encuentro de Job con su Dios, con Dios? Uno, que él quería encontrarse siempre con Dios, porque él estaba acostumbrado a esa vida con Dios, de encontrarse todos los días con Dios. Qué lindo es encontrarse todos los días con Dios, ¿verdad? Y que Él nos sorprenda. Él a veces nos sorprende, hermano, nos sorprende de una manera maravillosa. Yo no sé qué hace usted en la mañana para encontrarse con Dios, ¿verdad? Pero hay tantas maneras. Hay veces que uno maneja y que no tiene ni encuentra ni una palabra, ¿no? A mí me pasa, no sé a usted, ¿verdad? Pero a veces que no encuentro ni una palabra que decirle al Señor. Simplemente estoy callada. No encuentro ni un canto que decirle al Señor. Ahí estoy callada, sentada, callada. ¿Hasta qué? A veces hasta me voy a hacer mi cafecito, ¿verdad? Y empiezo a beberme mi taza de café. Otros días, wow, al que me ciñe de poder. Así. Otros días, te alabaré, Señor, porque grandes son tus maravillas. Pero así es. Pero cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Cada mañana. Pero es hermoso encontrarse con Él todos los días. Todos los días. Estamos llamados a eso. Ahí nos está esperando el Señor todos los días. Tal vez mi hijo, mi hija, hoy se acuerda de mí, que yo quiero tener comunión con él, con ella. Entonces, hermanos, es el sufrir, la soledad, el tormento que nos trae la figura de Jesús. Estoy hablando de sufrir, estoy hablando de la soledad, del tormento de Job en una figura de Cristo Jesús. ¿Cómo se sintió el Señor cuando estaba en la cruz? Estaba solo, estaba desamparado, de tal manera que él dijo: Padre mío, gritó hasta el trono del Padre, gritó: Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque decía mi pastor Gregorio, estaba negro. El Señor, el Padre, decía mi pastor, ¿verdad? Quitó los ojos de su hijo porque él estaba negro con el pecado de Mina, de Jorge, el pecadito de la hermana Elisa. Perdóname, Señor, por esa broma, Padre. El pecado de todos nosotros, de toda la humanidad durante tantos miles, 2025 años que están pasando. Ahí estaba, y de todo, desde que comenzó Adán y Eva. Dios se presenta a Job. Ay, vamos al encuentro de Job con su Dios. Eso que él anhelaba, deseaba,
Dios ahí comienza a hablarle en el capítulo 38. Comienza él a hablarle a Job y le dice: bueno, yo soy Jehová. Tengo una Biblia donde creo que son como 66 preguntas. Y él dice que se le aparece en un torbellino, o sea, como en un tornado. ¿Cuántos han visto los tornados? Porque, bueno, se le aparece como el Señor Todopoderoso. Estaba viendo yo un reportaje de los tornados. Dios mío, eso es terrible. En un torbellino. Y lo primero que le dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Sin sabiduría, ¿quién es ese? Pues, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. Hasta ahí vamos a leerlo. Léalo, lea usted. Deleítese ahí. Deleítese ahí. Entonces, mire, Dios se presenta ante Job, le muestra su verdad, le muestra su poder, le muestra su conocimiento y le muestra que Él es el Dios Todopoderoso y que Él es el que tiene el dominio infinito, porque Job no entendía nada de lo que pasaba y él había hablado según su humanidad, hasta donde él podía entender, porque hay misterios, hermanos, que nosotros hasta el día de hoy no podemos comprender, no podemos entender. Por ejemplo, el sufrir de las personas. ¿Cuántas veces preguntas nos hicimos? Yo ya dejé de hacerme esas preguntas. Cuando miro X persona, que ahí pasa un señor y un día de estos yo lo miro pasar, él es muy educado conmigo, siempre me saluda. Ya lo conozco de años ese señor, años y años. Y siempre anda con un cigarro en su mano, fumando, ¿va? Y un día yo estaba aquí, ¿verdad? Ahí venía entrando y pasó, y yo me le quedé yendo así, digo: wow, cuántos años, Señor, de vida. Y Adán. Y muchas veces, a veces uno hace esas comparaciones. Pero mire, no es un misterio, no los podemos entender. No los podemos entender. Es que, ¿por qué? ¿Por qué sufren tantas personas? ¿Por qué una madre puede quitarle la vida a una niña? Algo que pasó ahorita. No, uno se queda, wow. Otra mujer que le cortó a su niña de 2 meses de edad, le cortó su lengua. Dios mío, qué crímenes más atroces. Uno no puede ver esas cosas. Santo Dios, ¿hasta dónde llega la iniquidad del corazón del hombre? Pero nosotros el sufrir. Pero ¿qué dijo el Señor? Bástate mi gracia. No podemos entender la amada Suyapa, pero hay que darle la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dios dirige todas las cosas, aun cuando las decisiones de Él están más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Pero el Señor es el que está dirigiendo todas las cosas. Dice su palabra en Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque yo no pueda entender por qué. Dios tiene un encuentro con Dios. 42. Vamos rápido al 42. Entonces vemos un proceso de un hombre que Dios decía que tenía un corazón perfecto, que era perfecto, un hombre intachable, íntegro, recto. Pero vemos un proceso terrible, terrible. Vemos un antes y vemos ahora un después de lo que todavía faltaba
que perfeccionar en su vida. 42, todos conmigo, por favor. Respondió Job a Jehová y dijo, porque bueno, Dios habla, Dios le muestra las cosas de su poder, las cosas de la creación, tantas cosas que le muestra el Señor. Y pregunta, le va preguntando, y le va preguntando, y Job no puede responder porque no haya cómo hacer, no puede responder. Aún porque el avestruz deja los huevos tirados ahí y se va, porque dice que es, ahí los deja tirados los huevos, pero nacen los huevos, porque Dios los cuida. Dice el verso 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Mire cómo está hablando mi querido Job. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Me humillo, en otra palabra. Job tiene un encuentro entonces con Dios. Este fuerte proceso de él lo eleva a una perfección de mayor intimidad con él, a lo que él ya conocía, a un profundo conocimiento del Altísimo, porque ahora Dios mismo le ha revelado su autoridad, su dominio, su poder en lo que él ha creado, en lo que él está viendo. Siempre usted observe la creación, observe todo lo creado. Simplemente ahí hay una respuesta que dice el salmista: los cielos cuentan la gloria, oiga, la gloria de Dios. Por eso eleve los ojos, alce sus ojos, como dice el Salmo 121, mire. Dios habla. Ahí encontré en el capítulo creo que 13, encontré que dice: las aves, el Job dice, busca las respuestas en las aves, busca las respuestas en los peces del mar, busca, las bestias te enseñarán, dice Job. Pregunta a la tierra, dice, ella te responderá. Ahí me quedé, y hasta ahí estoy, preguntándole a las aves si es que las sabe. Ahorita que venía en el carro, mi hijo tiene un palito de guayabas ahí, ¿verdad? A veces yo voy a buscar una guayabita para comer, pues la guayaba es muy buena. Y me dice ahorita: mira, mami, cómo están los pajaritos, mira esos grises, llena de pajaritos comiendo guayabas, a la carta su comida. Pero qué bueno es eso, mire, detenerse a ver los pajaritos. Eso es sabiduría. Los animales a uno le muestran la sabiduría, el entendimiento. David sabe. Yo tengo ahorita un gallito que les he contado la historia, 2 gallinitas, ahí van. Mire, cuando no entran es que el portón está cerrado y la puerta de acá está cerrada, pero una vez que se abre esta puerta y aquel otro, ahí vienen cantando. Yo lo escucho, kikiriki y kikiriki. Ese es el llamado a que yo les vaya a dar su alimento. Son inteligentes, y él hablaba de la inteligencia, pero ahora el Señor se lo muestra con sumo detalle, Él que creó todo. Por eso Él dice: de oídas te había oído. ¿Cuánto yo de oídas había oído al Señor? Pero qué lindo es tener la experiencia con Él. Entonces mire, cuando Dios le habla, ¿qué hace Job? Job asume una actitud de humildad, de aceptación, reconoce la sabiduría infinita y perfecta de Dios Todopoderoso. Así le dice: yo hablaba cosas que no entendía, Señor, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, y las hablaba así nomás, por hablarlas, por someramente, encima. Pero ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás, pero con ruego. No es cuestión de que aquí estoy, Señor, enséñame.
Hazme entendida, sabia. Ay, santo Dios, no, esa arrogancia no. No, le dice, te ruego, háblame, Señor, enséñame, Señor, con tu sabiduría, enséñame. Y le dice, conozco que todo lo puedes. Tu palabra ha penetrado mi entendimiento, mi conciencia, y yo te confieso lo ignorante que soy. Y perdóname por haber pasado por alto la sabiduría tuya, mientras yo me estaba justificando a mí mismo. Perdóname, Señor. Mire, te ruego, te preguntaré y tú me enseñarás. Mire, pregúntele al Señor, pregúntele, como dice aquel. Pregúntele al Señor, pregúntele. Como pregúntele a su maestro. Él no sabe todo, pero le va a dar una respuesta con la ayuda del Señor. Pero mire, pregúntele al Señor, deséelo, desee saber de lo que ya nos reveló en esta palabra. Aquí, lo que ya nos reveló aquí en esta palabra viva y eficaz, que nunca pasará. Pregúntele. Eso es lo que hace este hombre después de este gran proceso. Porque dice él, hablaba sin discernimiento, hablaba lo que no entendía. Porque muchas veces nosotros hablamos por la 20, como dicen, ¿verdad? Porque no entendemos, hablamos. Como dice Chente, donde va toda la gente, así repito yo, como el oro repito. No, lo importante es tener conciencia cuando hable de cualquier cosa. Lleguemos ahí. Mire Jesucristo, observe cómo hablaba Jesucristo. Lo tentaban, claro, para que cayera en trampas, en ardides, pero el Señor, mire, ay, daba unas respuestas tan certeras. Pero que Él era la sabiduría de Dios. Y nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Cristo está en nosotros. Él nos va a ayudar a responder sabiamente. Él reconoce que es ignorante de los designios divinos. Y todos nosotros sufrimos también esa ignorancia de Job. Nosotros a veces sufrimos la ignorancia de Job. Vemos lo que Dios hace, pero no sabemos cómo lo hace Dios, ni los resultados de sus acciones. Yo le voy a decir aquí a Loani, por ejemplo. Loani, ella aquí estuvo testificando ahorita, pero es un proceso para su vida, para que su vida se vaya alineando a lo que el Señor quiere con ella y con las niñas que Él le ha dado. Entonces aquí vemos a un Job que está suplicando a su juez, que él pide ser enseñado, y esa es la preciosa actitud, escribí aquí, digna de los que quieren ser perfeccionados. ¿Usted quiere ser perfeccionado? Necesito ser enseñada. Necesito ser enseñada por el Señor. Pero ¿a dónde voy a acudir? A las fuentes. Voy a acudir a la fuente de su palabra. Porque Dios no me va a enseñar aparte de mí. Yo no voy a estar esperando que venga un profeta y que me diga que Jehová es mi pastor, porque ya me lo dice el Salmo 23, que Él es mi pastor. Necesito ser enseñada por el Espíritu Santo, que Él me revelará, me iluminará la revelación de su palabra. Sí, esa palabra viva y eficaz que necesitamos nosotros conocer, que la iglesia hoy en día ya desestima. ¿Sabe usted que la iglesia ahorita desestima la palabra? La iglesia quiere otras emociones, quiere sentimientos de un humano, quiere que le den palabras almáticas, pero no quiere la verdadera palabra, la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. A usted apréndalo. Entonces, él sabía de la grandeza del poder, el dominio soberano, pero ahora él ha recibido la revelación de Dios. Por eso dice él, ahora mis ojos te ven. ¿Qué dije yo? Esta es la actitud de los que quieren ser perfeccionados. Diga conmigo, si usted quiere, ante Dios, esta será mi actitud, Señor. Quiero ser enseñada. Ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Cuando nuestro entendimiento es iluminado por el Espíritu Santo,
Entonces, hermano, viene la gracia de Dios. Porque el Señor dice que Él va a iluminar nuestro pensamiento. El Señor nos va a enseñar. Qué hermoso es ver cuando nosotros vemos. Mire, a mí me encanta cuando un muchacho a mí me está hablando que quiere saber. El otro día vi de este niño Abdiel. Hermana, quiero preguntarle qué significa esto y esto. Quiero saber. Bueno, entonces yo le expliqué ahí a lo que él me puede entender. Qué bonito es tener esas ansias, esos deseos de conocer las profundidades del Señor. En el verso 18 de Efesios 1 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros necesitamos conocer la esperanza que Él nos ha llamado. Porque ya no estamos diciendo, yo tengo la esperanza que me voy a ir con el Señor. De oídas te había oído, he oído de la esperanza. Pero esa esperanza, la palabra habla mucho de la esperanza. Algún día que el Señor me inspire a preparar una palabra de la esperanza. ¿Sabe que la esperanza es el que santifica? Se purifica aquel que tiene la esperanza. Pero dice que Él va a alumbrar nuestros ojos, nuestro entendimiento para saber cuál es esa esperanza a la cual Él nos llamó y cuáles son sus riquezas de su gloria que ya me dio, ya me heredó, que tengo el derecho de esa herencia gloriosa. Aleluya. Cuanto más conozca de la gloria de Dios que va a pasar conmigo, cuanto más conozca de su gloria, se va a reflejar en mi ser, cuanto más conozca de su gloria. Así lo dice su palabra. Por tanto nosotros, dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos de gloria en gloria, mire, de gloria en gloria. El proceso que tuvo Job, él vivía en una gloria, pero luego, después de que pase este proceso y sale sobresaliente, él va a una mayor gloria, porque así dice su palabra, ¿verdad? Cuando que dejamos todo en las manos del Señor, dejamos que Él nos perfeccione y que miramos su gloria aquí vamos a ver su gloria. Mire, oramos a Dios. Vaya, lo que pasó con la niña es un milagro. Yo les he contado a ustedes. Hemos visto. Yo aquí soy un milagro de Dios también, hermanos. Muchos aquí que estamos aquí vivimos porque somos un milagro de Dios. Que Dios quiso darnos la vida todavía. Aquel no la quiso quitar, pero no era nuestro tiempo. Una vez, por mi falta de sabiduría, por mi ignorancia, el diablo casi me mata en el mar también. Pero Dios habló a mi oído. El Señor habló a mi oído. El Señor me dijo, tienes que aprender, me dijo el Señor. Me acuerdo en qué año fue eso. Pues ahora cuando yo voy al mar, que ya casi no voy mucho, porque yo era aquí, mire, aquí. Me metí al mar y que el agua me diera aquí. La gran nadadora, aquí. Con un poquitito que sé nadar. Ese día casi, mire, casi aquel me lleva. La persona que me salvó la vida, un mes después murió en un accidente. Tanto más nos humillamos al Señor, entonces vamos a ver su gloria. Y debemos de dejar, hermanos, que el Señor perfeccione nuestra vida. ¿Cuál es la presentación que tenemos nosotros allá? Allá, delante del Señor. ¿Qué dice el Señor de Elisa, su sierva? Mujer, una vez soñé
que un hombre de Dios se acercaba a mí en una campaña, se iba directamente a mí, me decía, pero eso hace años, 25 años atrás quizás, más todavía. Y me decía, me señalaba así, me decía, tú eres una mujer de pacto. Me da escalofrío. ¿Cuál es la presentación que tenemos ahí arriba? La presentación de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una presentación. ¿Cuál es la tuya, Antonia? Tenemos una presentación. Hay una canción de aquella hermana, ¿va?, que dice, quiero ser, dice. ¿Recuerdan la canción de aquella hermana? La que canta, ¿cómo se llama esta hermana? Temida en el, amada en el cielo y temida en el infierno. Nancy Amancio. Esa mujer es una mujer de Dios, es una guerrera, ¿verdad? Termino. Los amigos de Job no le hablaron lo correctamente, lo sabio que tenía que, porque hablaban de que eran muy sabios, pero el Señor los censura y el Señor pone a Job que ore por ellos porque no le hablaron, dice, correctamente como tenían que hablarle a su siervo Job. Y Job tiene que hablar por ellos, tiene que orar por ellos y tiene que hasta ofrendar por ellos porque ellos no hablaron correctamente, dice, a Job. No alentaron a Job como tenían que alentarlo. Por eso líderes, por eso maestros, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con la sabiduría de Él, que viene de Él, para poder ser consejeros. Y bueno, el Señor los somete al juicio de Dios. Ellos son sometidos a un juicio al que deben atenerse y tienen que hacerlo. Dios le llama siervo a Job una y otra vez. Eso significa que era un hombre sumiso ante Dios. Por eso alcanzaba la perfección de Dios. Dios aumentó los bienes de Job al doble. Vamos a tener un mensaje en estos días acerca de la recompensa de decidir, de andar en integridad ante los ojos. No se la pierda, ante los ojos de Dios. Ahí está escrito ya en su Biblia. Hace años fue escrito eso, esas promesas, esa recompensa. Mire, para alarde de aquel, Dios le dio el doble de lo que tenía, de lo que le fue quitado, porque salió victorioso, porque salió honrando a Dios, porque salió sobre todo temeroso a Dios y humillado delante de Dios. Entonces Dios le dio el doble, le dio el doble. Bendijo su vida en todo, porque él dio testimonio de Dios. Él salió de la prueba honrado y prosperado. Su prueba resultó en alabanza. Su prueba resultó en honor y gloria para con el Señor. Ahora usted, hermano, y yo, amemos a Dios, sometámonos a Dios y al proceso de su perfección en nosotros. No es fácil, pero sometámonos al proceso de su perfección en mí y entonces vamos a ver su gloria. No es fácil. Le va a costar, como a mí me ha costado. Pero, como dijo David, prefiero estar en las manos del Señor que en las manos del enemigo. Prefiero estar en el proceso de Dios que aquel me esté a mí zarandeando. Acuérdese lo que dijo el Señor cuando Pedro, mi vida pondré por ti, Señor, jamás voy a permitir que a ti te hagan algo. El Señor, como conocía a lo más profundo, le dijo, mira, Pedro, el diablo me ha pedido zarandearte como trigo. Ahí andaba el diablo asqueroso queriendo derribar a los discípulos, y como Pedro el intrépido, Pedro el osado, y le dijo, mira, ahí pruébalo. Mira, déjamelo un poquito y yo lo voy a hacer así, ¿ve? Lo voy a hacer así porque el Señor dice que zarandearlo como el tiro. Lo voy a hacer así, ¿ve? Y, mira, yo ya rogué que no falte tu fe. Qué vergüenza para Pedro, ¿va? Llegar a Jesús, a su Señor, comprobado que Él era el Señor.
y lo negó. Y frente a una mujer, dice, va, como quien dije. ¿Ah? Pero mire, lo tuvo que penetrar el Señor 3 veces también. Con aquella pregunta, ¿me amas, Pedro? 3 veces lo penetró el Señor, porque a quien que se le da más, el Señor le pidiera más. Pero porque el Señor le había dicho, mira, Pedro, tú eres la roca, y sobre esta roca que soy yo voy a edificar la iglesia, pero ahí te daré las llaves, de la iglesia. ¿Ah? Entonces, mire, hermano, sometámonos a la perfección de Dios, aunque cueste. Sabe, alabo y bendigo al Señor por el proceso por el cual a mí Dios me ha llevado. Dios me ha llevado a mí por un proceso. Porque la hermana Elisa que ustedes miran aquí, la hermana Elisa era una mujer, porque digo era una mujer legalista. Mi mamá me decía, cuando yo no era cristiana todavía, mi mamá me decía, debías de estudiar para abogada, porque a vos nadie te gana, me decía. Así me decía mi mami. Porque bueno, cuando me ponía ahí a alegar ahí con mis hermanos y hasta con mi papá, y mi papá no le tenía miedo. No sé, Dios me puso un carácter así. No maleducada, porque si no hubiera terminado con los dientes adentro del estómago, porque los papás de antes así eran. Pero sí, Dios me tuvo que procesar, me tuvo que pasar a mí por un proceso bien fuerte. Uno de los procesos más fuertes que yo viví fue con mi hija, hermanos. Algún día yo le voy a dar testimonio para la gloria de Dios. Recibir afrentas que usted no se imagina cuánto Adán y yo sufrimos afrentas por nuestra hija, que algún día Dios nos haga justicia con ella, en el sentido de que ella pueda reconocer al 100 y entregarse completamente para siempre a Jesús. Y aún estos 5 años para mí, hoy precisamente oraba al Rey, yo le decía, Señor, soy consciente que un día voy a estar delante de ti, ayúdame, Señor, a que no se me quiebren estas rodillas, porque voy a estar delante de ti dándote cuenta. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra como tú quieres que yo la hable, Señor. Ayúdame. Si tú me llamaste a esto, pero mire, esto ha sido fuerte también. He tenido que bregar, y una de las cosas que para quitarse el legalismo, que usted tiene que humillarse ante los ojos de Dios, para librarse de ese legalismo. Y ahora yo cuando miro personas que son arrogantes y que son así legalistas, digo, ay, Señor, oro al Señor, porque digo, ay, Señor, ¿por qué proceso irá a ir? ¿A dónde? ¿Por dónde lo va a meter Dios? Para que aprenda a ser humilde. Entonces mejor, mire, sometido a la perfección de Dios. Nadie me va a cambiar, solo el Rey, y si yo se lo permito. Nadie. Pero usted puede aligerar el proceso. Usted puede limitar el quebranto. ¿Sabe con qué? Con la obediencia, con la humildad, con la sencillez. Usted puede. Por eso tome la decisión. Cada vez que venga alguien a usted y le hable y le quiera corregir, usted recíbalo de parte de Dios. Ustedes como hijos de sus papás, no se enojen, a veces que no les cuadra. Yo sé, si yo también fui hija, que al ver que su papá y mamá no tienen razón, usted puede decir, no, es que no tiene razón. Pero usted recíbalo, humilde. Yo tuve un ejemplo de mi mamá. Una vez un gran pleito terrible, donde mi abuelita la trató mal, no con malas palabras, pero sí le ilustró muchas cosas. Y la cuestión era de ahí un roce con mi papá, ¿verdad? Y bueno, mi mami, me acuerdo que se fue atrás de la casa. Yo me iba a sentar a la par de ella y ella lloraba sin decir nada, solo llorando, y yo estaba sentada yo a la par de ella. Mi mami se ha levantado de ahí como a eso de la 1:30 de la tarde. Se levantó, se fue a la hornilla, puso el agüero, hizo el café y agarró aquella taza de café y se la llevó a mi abuelita al cuarto.
a servirle como que no había pasado nada. Mi mami fue una mujer tan humilde. Yo admiraba ese amor, esa devoción que ella tenía con su mamá. Y que mi abuelita a veces, uno de madre a veces comete a veces esos errores de que aquella preferencia para aquel hijo, para aquel otro hijo, para aquel otro hijo. Pero mi madre, gracias a Dios, esas cosas no aminoraron el amor que ella tenía por su mamá. Y todas ellas eran lecciones para mí, lecciones para mí. Pero sabe, el ser humilde cuesta, porque el humilde es la obediencia. Y sabe una cosa, es fácil ir al cuarto de la oración. Es fácil meterme ahí y decir, Padre, aquí voy a estar 5 horas orando a ti. Es fácil, para mí es fácil, yo no sé para usted, pero es fácil meterse al cuarto de la oración. Pero ir al cuarto de la obediencia, cuéntenme, ¿cuál será más difícil? Al cuarto de la oración, ahí estoy de rodillas, leo la Biblia, lloro un rato, alabo otro rato. Pero aquí, el cuarto de la obediencia, ahí es tu vida, ahí es tu yo, ahí es tu sometimiento, ahí es todo o nada. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. Lo he probado. Por eso el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Quiero llegar ahí. Pero la obediencia a Dios, que usted puede ir del Señor y decirle, Padre, tú sabes, mira, porque tú conoces mi corazón. Ahí sí vale decir, porque tú conoces mi corazón y porque tú sabes la intención con que yo te lo di, con que yo se lo dije a esta persona, y tú sabes por qué me contestó así, por qué me hizo así, porque tú lo sabes todo. Entonces tú, Señor, estamos así, mire, con Dios estamos así. Así, mire, la balanza. Y Él sabe cuando la balanza tiene que irse para arriba, cuando la balanza tiene que irse para abajo. El Rey sabe. Eso es entonces, anda y sé perfecto delante de mí. Es la demanda para todos nosotros. No nos quedemos en eso de que el Señor conoce mi corazón, que hay, que no, y que ya no puedo. Yo así soy, así nací, así crecí y me voy a morir. Lleve eso al infierno, porque eso no es lo que Dios está mandando en la palabra. Eso llévelo al infierno. Eso lo pude haber dicho yo antes, pero ahorita con esta palabra yo no puedo estar diciendo eso. Yo tengo que decir, Señor, wow, trabaja, Señor. Me va a doler, porque a Joel le dolió, ¿verdad? Pero mire, el doble en lo espiritual y el doble en lo físico. ¿Quién quiere hacer tal humillación delante del Señor? Porque David dijo, ¿quién quiere hacer ofrenda al pueblo? Entonces yo ahora digo, ¿quién quiere ante ti, Señor? ¿Quién quiere humillarse así? ¿Quién quiere? Sepa lo que le va a doler. Pero ¿sabe qué le va a doler? La carnita. Le va a doler el ego. Eso le va a doler. Pero su alma, wow. Su espíritu, gloria. Y ando bien con el Señor. Ando bien con el Señor. Estoy bien contigo, Señor. Tengo paz. Póngase de pie. Amén. Dámosle gloria a Dios. Dámosle gracias al Señor.